Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, por todos los hechos que están ocurriendo. Cada vez hay más terremotos en diferentes lugares. Esto es lo que el Señor Jesús dijo, que habría terremotos en diferentes lugares. Y será esto a principio de dolores, hambre, guerras. Todos son indicativo que el Señor está pronto a levantar a su amada, a su iglesia. Amén. Dice el Señor mismo, como de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Así que este evento va a ocurrir en cualquier momento. Por eso estamos compartiendo la importancia de la reconciliación, del volverse a Dios de todo corazón en este tiempo. El tiempo que el Señor nos da para volver a Él. Amén. Y en esta ocasión quería compartir la maravillosa palabra del Señor, la enseñanza que el Señor Jesús dio en cuanto a cómo debemos orar nosotros. El Padre nuestro que estás en los cielos. Está en Mateo capítulo 6, verso 19 al verso 15. Vamos a estar meditando esta palabra. Pero qué importante saber el contenido de todo lo que dice la palabra de Dios. A veces se utiliza al Padre Nuestro como un amuleto para salir de una situación difícil o de temor, una situación que uno está pasando por prueba. A veces mencionamos, uno repite de memoria el Padre Nuestro, pero después que pasó la situación, todo vuelve a la normalidad. O sea, no hay una relación de verdad con el Padre. Por eso quería compartir la maravillosa palabra del Señor, sabiendo que si es mi Padre, puedo hablar con Él con plena libertad, como el hijo que habla con su padre todos los días. Eso es algo natural. Yo no necesito pedir a nadie que interceda por mí cuando yo puedo hablar directamente con mi Padre que está en los cielos. O sea, por eso el Padre Nuestro, ese Padre Nuestro que está en los cielos. O sea, directamente yo me dirijo al Padre porque soy un hijo de Dios. Y eso está hablando de que soy un hijo de Dios. El Señor Jesús, si uno lee las Escrituras, lo que comparto a través de este medio es todo lo que está en la palabra de Dios, las Escrituras, la palabra del Señor. En Mateo capítulo 11, por ejemplo, el verso 25, el Señor Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense cómo se dirige Jesús al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesús se asombraba de la revelación de Dios, del conocimiento de Dios que Él da a conocer a los humildes, que escondió de aquellos que son sabios intelectualmente, pero que no son humildes para recibir el conocimiento o la sabiduría que viene de lo alto, que proviene de Dios. Siempre el Señor Jesús se dirige Padre Nuestro, porque es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y podemos ver también en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 41, el Señor Jesús dijo: gracias, Padre, porque siempre me oye. ¡Qué maravilla! Eso está hablando de una relación que Jesús tenía con su Padre. La Biblia dice que de muy temprano iba a lugares desiertos y oraba al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos esta libertad también como hijos de Dios, acercarnos a Dios como hijos de Dios. Y Él es nuestro Padre. Ahora, hay una ignorancia total en cuanto a esto. Yo recuerdo que me decían que yo era cristiano, que yo era hijo de Dios. Y yo no conocía a Dios. Yo vivía todo lo opuesto a la voluntad de Dios, porque desconocía totalmente la palabra de Dios. Y así hay millones y millones que se dicen ser cristianos,
Y que inclusive se dice que son hijos de Dios porque por el bautismo, pero no tienen una relación con Dios. No hablan con el Padre como un hijo que habla en forma directa con el Padre. Por eso, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Qué dice las Escrituras, la palabra de Dios? Uno debe creer como dice la palabra. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38. El Señor Jesús dice, el que cree en mí como dice la Escritura. O sea, como dice la palabra. ¿Cómo yo debo creer en Dios? Como dice la Escritura, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me revela cómo acercarme a Dios y cómo creer en Dios conforme a la palabra de Dios y no conforme a los ritos y tradiciones o religiones, que mal lo que hace es apartarme a veces de Dios que acercarme a Él. Por eso, el único instrumento que Él ha dejado a nuestro alcance es su verdad, es su palabra. Amén. Por eso, ¿quiénes son de verdad hijos de Dios? Según la palabra de Dios, tenemos que decir, todos los seres humanos son criaturas de Dios. Todos somos, Dios creó, dice la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, fue creado el hombre por Dios, Dios creó. Pero hay una gran diferencia en ser criatura de Dios al ser hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo llegar a ser hijos de Dios? La Biblia nos indica cómo hacer. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, podemos llegar a ser hijos de Dios. Millones y millones que son hijos de Dios, que dicen ser hijos de Dios, que son cristianos, son creados son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice con toda claridad, el Evangelio según San Juan, usted puede leer en su Biblia la palabra de Dios, lea, busque lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, ¿qué dice la palabra? Dice el verso 11, dice, por ejemplo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cómo llego a ser hijo de Dios? Recibiendo a Jesucristo, el Hijo de Dios en tu vida, creyendo y recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Yo en el 78 recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Antes de oída sabía, recitaba también el Padre Nuestro, pero no era mi Padre, porque no había recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero allí escuché la palabra de Dios y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo y lo recibo, le acepto como mi Señor y Salvador. Y ahora soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Recibiste al Hijo de Dios en tu vida? ¿Recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Abriste tu corazón? ¿Le invitaste a Jesús? ¿Le dijiste al Señor Jesús, quiero que sea mi Salvador, quiero que vengas a mi vida? ¿Invitaste a Jesús a venir a tu vida? ¿Él es tu Señor y tu Salvador? Si lo recibiste, quiero decirte que eres un hijo de Dios. Porque la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, autoridad, de ser llamado hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Yo soy un hijo de Dios por eso. No por mi mérito, por lo que yo haga, por lo que he logrado, por mi experiencia o sabiduría o recurso, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí para que yo sea un hijo de Dios y pueda decir Padre nuestro, Padre. Fíjense la palabra de Dios. En el Romano capítulo 8, del verso 9 dice la palabra de Dios. Porque el verso 8 dice la maravillosa palabra del Señor. Verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es lo que dice las Escrituras. No es lo que yo pienso o me imagino. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él.
O sea, tener el Espíritu de Cristo significa recibir a Cristo en tu vida, haberlo aceptado como tu Señor y Salvador. De esta manera llegamos nosotros a ser hijos de Dios. Hay muchos pasajes que solamente algunos estoy mencionando de lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 6 dice la Biblia también, para que usted vea. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense qué maravilla, qué promesa, qué riqueza que nosotros tenemos por medio de Cristo. Somos herederos. Y dice, coherederos juntamente con Cristo. Este es un hijo de Dios. Por eso podemos acercarnos con esta libertad al Padre. Amén. Por eso, por Jesucristo nosotros llegamos a Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Jesús vino a morar en nuestra vida. Y allí hemos nacido a una nueva vida. Somos hijos de Dios. Primera Juan capítulo 3 dice la palabra de Dios, verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es un privilegio ser hijo de Dios. Que el amor de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por el inmenso amor de Dios, somos llamados hijos de Dios. Es algo maravilloso. No hay palabras que puedan describir esta grandeza, este amor de Dios para con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor, nosotros somos hijos de Dios. Por eso nos acercamos también con libertad para orar al Padre. Por eso cuando tú oras, ¿a quién oras? ¿A Pedro, a María? ¿A quién está mencionando en tus oraciones? ¿Eres hijo de Dios? Yo invoco al Padre en el nombre de Jesús. Jesús dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Por eso el cristiano verdadero es aquel que nació de nuevo. Aquel que es hijo de Dios, porque tiene al Hijo de Dios en su vida y que puede hablar con el Padre con plena libertad por medio de Jesucristo. Yo no necesito ni un mediador. Yo no necesito ni un intercedor para acercarme al Padre. Yo tengo plena libertad por medio de Jesucristo y darle la gloria a Dios por ello. Por eso yo te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿A quién invoca en tus oraciones? ¿Invocas al Padre? ¿Invocas a Dios? Jesús invocaba al Padre. Los apóstoles invocaban al Padre. Y Jesús dijo que debemos pedir al Padre en su nombre. Eso dice las Escrituras. Lo que comparto, estoy compartiendo de acuerdo a las Escrituras para que cuando reces el Padre Nuestro, en primer lugar sepas que si es tu Padre, significa que tú eres hijo y que has nacido de nuevo y que tienes al Hijo de Dios en tu vida y que tienes esta libertad de acercarte a Dios para darle la gloria a Dios, para darle gracias a Dios para el pan de cada día, por la provisión, por la bendición de Dios y glorificar a Dios, el cual es bendito por los siglos. Debemos exaltar a Dios, darle toda la gloria. Fíjense en qué maravilla. Cuando invocamos entonces el Padre Nuestro, saber el contenido que está hablando. Significa que si yo invoco a Dios como Padre, significa que yo soy un hijo y que tengo esta cercanía con Él, que pueda tener esta intimidad con Él, que pueda hablar, que pueda abrir mi corazón delante de Dios y darle la gloria a Dios y decirle cuánto le amo y cuánto le necesito, que necesito su instrucción, su corrección, su provisión, su bendición. Qué libertad que tenemos. Ese privilegio porque somos hijos de Dios.
¡Qué maravilla! A mí me emociona saber por su amor que soy un hijo de Dios. Pero también dice Padre Nuestro, que está hablando de comunidad. Está hablando, no es un cristiano. Estuve hablando con una persona, me dice, yo sí creo en la Biblia, ora, lee, pero no, yo no, pero digo, ¿te congregas? No, no se congrega. No va ni a una iglesia. O sea que estamos a media. O sea, el Hijo de Dios se reúne con otros que son hijos de Dios. Por eso dice Padre Nuestro. Está hablando de comunidad, está hablando de familiaridad, está hablando de una familia, la familia de la fe. Fíjense, somos ciudadanos del cielo, que nos juntamos en este suelo para adorar como pueblo al Dios eterno. Es el privilegio que tenemos nosotros, en Cristo Jesús nuestro Señor, de juntarnos, de reunirnos, de congregarnos para adorar, para alabar, para prepararnos, para servir al Señor, no para estar solamente encerrados tampoco, sino para llevar a cabo la misión, la evangelización, la reconciliación, para que otros también tengan la oportunidad de invocar a Dios como Padre y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Hay cuánto para hablar en cuanto a esto. El apóstol Pablo usa la figura de cuerpo para unir a la importancia de estar unido y que cada miembro en el cuerpo tiene una función que desempeñar para la edificación del cuerpo. No necesitamos por eso estar juntos, necesitamos por eso congregarnos, necesitamos estar juntos para alabar al Señor y darle gracias al Padre nuestro que estás en los cielos. Dios te pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres cristiano? ¿Invocas a Dios y el Padre en el nombre de Jesús? ¿Tiene esta invocación directa, saber que Dios te oye? Jesús dijo que Él siempre nos oye. Jesús dijo al Padre, gracias porque siempre me oyes. Yo no necesito pedir ni una estatua, ni una imagen, nada que pueda interceder por mí a mi favor. Si Dios es mi Padre, yo puedo hablar directamente con Él y darle la gloria al Señor. Entonces, el Padre Nuestro, tenemos que en primer lugar saber que Él es mi Padre. Eso significa que yo soy hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo, yo quiero guiarte en una oración para que reciba a Jesús en tu vida y a partir de ahora que pueda invocar a Dios y darle gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús por la vida, por la familia, por todo lo que Dios te da en este tiempo. Ora conmigo de esta manera. Gracias, Padre, porque por Jesucristo yo puedo ser un hijo tuyo. Yo quiero que vengas a mi vida. Yo te recibo. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque tú me das la potestad de ser hijo de Dios. Por eso yo te recibo, Señor Jesús, en mi vida. Quiero que sea mi Salvador, mi Señor. Perdona mi pecado. Perdóname por estar lejos de ti. Yo vengo a ti, Señor, en este tiempo y te doy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.